¿Alguna vez usted ha tenido que presenciar una discusión fuerte o una pelea fuerte entre dos cónyuges, entre un esposo y una esposa? ¿Cómo se siente cuando vemos una discusión acalorada entre un esposo y una esposa? Uno quisiera apaciguar a las partes, y es incómodo y es triste y a veces es difícil presenciar este tipo de peleas. Y hermanos, en el libro de Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento, tenemos una discusión o un altercado muy particular, y es Dios contra su pueblo. Por eso hemos titulado a esta sección Altercado entre Dios y su pueblo, lo cual es un llamado realmente al arrepentimiento. De hecho, es el último llamado, porque es el último libro del Antiguo Testamento. Para ubicar el contexto de este libro, estamos, hermanos, en el último libro del Antiguo Testamento, por lo tanto, ya la historia de Israel está culminando en el Antiguo Testamento. Ya ellos han sido una gran nación en manos de Salomón, a tal punto que la plata había perdido su valor, solo el oro era lo más cotizado. Con Salomón, Israel llegó a la cúspide, era el imperio sobre la tierra. No había una nación más rica, más poderosa a nivel militar, a nivel económico y a nivel político que Israel. Es la edad de oro de Israel. Israel en ese entonces era el Estados Unidos, por así decirlo, de la antigüedad. ¿Qué pasó? Cuando había dinero, cuando había prosperidad, Israel se volvió a los ídolos. Como muchos de nosotros, que cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay prosperidad, lamentablemente tendemos a olvidar quién nos ha dado lo que tenemos. Y Dios empezó entonces a llamar su atención. Lo primero que pasó es que el reino se dividió con Roboam y Jeroboam. Dejó de ser un reino unido y partió a dividirse en el reino del norte y en el reino del sur. ¿Y qué pasó? Estos dos reinos empezaron a volcarse a la idolatría. Dios destruyó al reino del norte a través del imperio de los asirios. Pero quedaron dos tribus del lado del reino del sur, cuya capital estaba en Jerusalén, en Judá. Y estos también pecaron. Y Dios permitió que fueran llevados al exilio a Babilonia por el gran rey Nabucodonosor. ¿Cuántos años estuvieron allá? 70 años. Después de esos 70 años, regresaron en 3 oleadas de nuevo a Jerusalén, pero tuvieron que empezar de cero. Aquel templo maravilloso que Salomón había construido estaba destruido y lo volvieron a edificar. Y ese nuevo templo no se comparaba al que tenían primero. Luego volvieron a edificar la ciudad y luego los muros de Jerusalén. ¿Quiénes trabajaron en eso? Esdras, Zorobabel y Nehemías. Y pasados 100 años después de volver del exilio, empieza la historia de Malaquías. Una vez más, el pueblo había perdido su primer amor. Y justo, hermanos, estudiamos eso el día martes en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y hoy vamos a ver no como una iglesia, sino como el pueblo de Israel perdió su primer amor. Y cuando Dios los confronta, hermanos, acá en este pasaje, es interesante porque ellos, en lugar de aceptar la corrección, en lugar de quedarse callados, empiezan a contestarle a Dios. Fíjense, por ejemplo, lo que dice acá en el versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿Ven cómo el pueblo no se queda callado? Le contesta a Dios. Yo os he dicho que os he amado, y el pueblo dice, ¿y en qué nos has amado? Porque no vemos nada de eso. Un pueblo que contradice a Dios. Y vaya manera de terminar el Antiguo Testamento.
Otro ejemplo, vean el verso 6 del capítulo 1. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Notan cómo le contestan a Dios? Y así vemos una y otra vez cómo en este pasaje hay una discusión acalorada entre Dios y su pueblo. Cuando Pablo cita en Romanos la actitud del pueblo de Israel, dice en Romanos 10:21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El clímax de este libro, hermanos, es que Israel tiene una actitud rebelde y que le contesta a Dios. Dios dice, ustedes me han defraudado, y el pueblo dice, ¿y en qué te hemos defraudado? Ustedes tienen que arrepentirse, y el pueblo responde, ¿y de qué vamos a arrepentirnos? Es una historia en este libro violenta, difícil de asimilar. Pero hermanos, en esta discusión, Dios abre su corazón por su pueblo y nos deja conocer parte de su carácter tan especial que espero que al finalizar este sermón podamos ver esa parte gloriosa de nuestro Dios. Veamos entonces cuál es la discusión que Dios tiene con su pueblo. Vamos al versículo 1. Versículo 1 del capítulo 1. Veamos lo que dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, y vemos que desde el versículo hay una lucha ya. Dice contra Israel. Imagínense ustedes que tuviéramos una profecía de la palabra de Jehová contra Guatemala. Si iniciamos con esas palabras ya sabemos lo que viene, ¿verdad? Dios va a confrontar a su pueblo. Y dice lo siguiente, por medio de Malaquías. Verso 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Hermanos, ¿se imaginan a Israel diciendo, ¿y en qué nos has amado? Si había un pueblo sobre la faz de la tierra que conocía el amor de Dios, era Israel. Toda la historia del Antiguo Testamento, los milagros que vieron, cómo el mar se abrió en dos, cómo bajó maná, comida del cielo, cómo Dios los guiaba con una nube de día y una columna de noche de fuego, cómo Dios sacó agua de la roca, cómo Dios los guió, cómo Dios les dio una tierra donde fluía leche y miel. Así podemos mencionar milagro tras milagro. Durante 40 años nunca les faltó calzado, nunca les faltó vestuario. Vieron las plagas que Dios envió contra Egipto y ahora preguntan, ¿y en qué nos has amado? O sea, había una nación que sabía del amor de Dios. Era Israel. Dios los había traído del exilio. Pero ahora preguntan, ¿en qué nos has amado? ¿No se parece Israel a nosotros, hermanos? ¿Cuántos han dicho, Dios no me ama? ¿Cuántos han dicho, no puedo ver el amor de Dios? Así estaba Israel en este punto, dudando del amor de Dios. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Dios? Vean en el versículo 1, verso 2, perdón. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Y vean la respuesta de Dios. Verso 3, parte final del verso 2. Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Saben cuál es la evidencia que Dios presenta acá del amor de Dios por su pueblo? Es su elección. Dios nos eligió, a pesar, hermanos, de que no éramos dignos de ser elegidos. Habiendo tantas personas, habiendo tantas naciones, Dios dice, acuérdate, Esaú era el primogénito y a él le tocaba la bendición. Pero a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Le preguntaron a un pastor, pastor, este versículo yo no lo entiendo, decía, ¿verdad?
¿Cómo así que a Esaú aborrecí? Y el pastor decía, bueno, esa parte es la que yo entiendo. La parte que yo no entiendo es a Jacob amé. Porque ¿por qué Jacob? Jacob no era mejor que Esaú. Jacob era mentiroso, embustero, engañador. Pero a pesar de eso, Dios lo eligió. Y Dios le recuerda a Israel por qué los eligió en Deuteronomio capítulo 7, verso 7. Fíjense lo que dice. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más, ¿qué dice? Insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto os amó Jehová y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hermanos, no ha sido porque somos especiales o que tenemos cualidades más grandes que los demás o porque somos mejores o más sabios, no, sino por ser los más insignificantes. Y eso lo confirma 1 Corintios capítulo 1, que dice, a lo vil y lo menospreciado escogió Dios. ¿Sabe cuál era el problema a finales del Antiguo Testamento del pueblo de Israel? Es que creían que Dios estaba obligado a amarlos. Es que pensaban que ellos le estaban haciendo un favor a Dios. Y hermanos, de verdad, Dios nos libre de pensar que hoy que venimos a la iglesia, hoy domingo, le estamos haciendo un favor a Dios. ¿Quién está haciéndole un favor a quién, hermanos? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? Israel pensaba a estas alturas del partido, ¿en qué nos amaste? Recuerdo en una ocasión escuchar una interpretación de que Dios había creado al hombre porque se sentía solo y no tenía con quién compartir. Pero hermanos, Dios es perfecto en sí mismo. Él no tenía la obligación de amarnos y no tiene la obligación de perdonarnos. Es gracia, misericordia y bondad. Por eso empieza con este punto. Ahora va al reproche hacia los líderes del pueblo de Israel. Veamos en el versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? El siguiente reclamo de Dios a su pueblo, que por cierto en el Antiguo Testamento muchas veces la relación de Dios con su pueblo se habla como una metáfora en términos conyugales. Dios viendo a su pueblo como su esposa. Y muchas veces en el Antiguo Testamento se compara esa relación y aquí está teniendo una discusión fuerte con su pueblo, a quien ama. Y la segunda cosa que les dice, ustedes me llaman padre, pero no actúan como mis hijos. Ustedes me llaman Señor y no me obedecen. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que Jesús dijo en Lucas? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Y Dios, hermanos, no se guarda lo que siente contra su pueblo. Él lo expresa. No es como nosotros, ¿verdad? Y tenemos un problema con alguien y nos dice, ¿estás bien? ¿Te noto molesto o molesta? ¿Y nosotros qué decimos? Todo bien, ¿verdad? Todo bien. Cuando en realidad en nuestro corazón hay... Miren, aquí tenemos un principio. Hay que decir cómo nos sentimos y cómo estamos. Y Dios es bien claro. Estos 4 capítulos es una discusión de decirles cómo se siente Dios. Y dicen, miren, aquí hay un problema porque ustedes dicen que yo no los amo. Y ustedes dicen que yo soy su Señor y soy su Padre y no me obedecen. Entonces, ¿dónde está mi honra? Pero ¿saben qué es lo interesante? Es que el pueblo le contesta, ¿y en qué te hemos defraudado? En que no me obedecen, les dice Dios. Alguien escribió esta frase que me llamó mucho la atención.
Me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas el camino y no me sigues. Me llamas vida y no me deseas. Me llamas sabio y no me escuchas. Me llamas hermoso y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno y no me buscas. Me llamas bondadoso y en mí no confías. Me llamas noble y no me sirves. Me llamas Dios y no me temes. Y si te condenas, no me juzgues. Dios les dice, ustedes le tienen temor a los hombres más que a mí. Y ese es el problema. Nosotros le tenemos más temor a los hombres que a Dios. Preferimos quedar bien con los hombres antes que quedar bien con Dios. Y Él les reclama. Pero hay una tercera cosa que les reclama. No solo el tema del amor, el tema de que no le obedecen, sino habían caído en su adoración al punto más bajo que no tenemos ni siquiera en nosotros libros del Antiguo Testamento. ¿Saben qué estaba pasando? Y Dios se los dice claramente. Versículo 7, veamos en nuestras Biblias. Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Verso 7 del capítulo 1 de Malaquías. Y dijisteis, ¿en qué hemos deshonrado? ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará a ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ven, hermanos, a la terrible situación en que habían caído. Dios había instaurado el sistema de sacrificios por el perdón de pecados. Y había establecido en la ley que los animales que se ofrecieran, ovejas o ganado, vacas, toros, fueran sin defecto y sin mancha. Pero ¿qué estaba haciendo Israel aquí, hermanos? Llevaban las ovejas ciegas, las ovejas enfermas que ya se iban a morir, eso le estaban dando a Dios. Es fácil darle a Dios lo que no sirve, ¿verdad, hermanos? Claro, tengo 10 ovejas y la que ya se va a morir, esta está buena para Dios. Y Dios les dice, ustedes están menospreciando la adoración. Y alguien dirá, bueno, menos mal que nosotros ya no tenemos ese problema, ¿verdad? Nosotros ya no ofrecemos ovejas, entonces menos mal. No, nosotros estamos peor, hermanos. Porque ¿qué es lo que ofrecemos ahora? ¿Será que ya no ofrecemos nada a Dios? Pues en el Nuevo Testamento la cosa está más delicada. ¿Sabe por qué? Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio muerto, no, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el nuevo pacto en el que usted y yo estamos, ya no ofrecemos animales. Eso fuera más fácil. Ahora el sacrificio, hermanos, no para perdón de pecados, sino para santificación y adoración, es nuestro cuerpo, nuestra vida. Es más fácil agarrar una oveja, cuidarla bien, pero es su vida la que nosotros traemos a presentar a Dios. Dios no está viendo más que nuestra vida. Y sabe, aquí dice vuestro cuerpo. A nosotros nos encanta el corazón, ¿verdad? Señor, tú ves mi corazón, ¿verdad? No, mi cuerpo no lo veas, ¿verdad? Mi mente tampoco, ve mi corazón. Dios dice, yo quiero tu cuerpo. ¿Qué significa eso? Lo que haces con tu cuerpo es el sacrificio que vienes a dar. Y alguien dirá, hermano, mire, hoy entonces yo vengo enfermo porque mire, tengo una gripe. Pero ¿sabe qué es la traducción de lo que estamos hablando de Malaquías al Nuevo Pacto? Es que cuando nosotros venimos a adorar a Dios con pecado, cuando entre semana vivimos en la carne, pecando, y venimos aquí, estamos trayendo sacrificios enfermos, cojos y ciegos. Eso es delicado y Dios lo ve.
Y Dios dice, ustedes me están trayendo lo que no sirve. Cuando hacemos las cosas para Dios por salir del paso, también estamos ofreciendo sacrificios como Israel en el Antiguo Testamento. Y Dios lo ve, hermanos. ¿Saben a qué punto llegó Dios en el último libro de Malaquías? Es tremendo. Vamos al verso 10 ahora. En su Biblia, capítulo 1, verso 10 de Malaquías, dice: ojalá alguno de ustedes cerrara las puertas del templo, para que no volvieran a encender en vano el fuego de mi altar, porque no estoy contento con ustedes ni voy a seguir aceptando sus ofrendas. Wow. Fuerte. Qué discusión más acalorada. Vaya manera de terminar el Antiguo Testamento. Y esto es doloroso, hermanos. ¿Saben por qué? ¿Cuánto le costó a Nehemías y Esdras reconstruir el templo y los muros y todo? Y ahora Dios dice, ¿saben qué? Me volverían otra vez, me encantaría que volvieran a cerrar las puertas del templo. Y cuando yo leía este pasaje, hermanos, me acordaba de la pandemia. ¿No será que Dios hizo eso para que cerráramos porque estaba nuestro corazón desconectado de lo que hacíamos y traíamos sacrificios de animales enfermos y de cuerpos, corazones enfermos, ciegos y carnales? A todos Dios nos cerró las puertas del edificio. Dios está enojado contra su pueblo y nos está mandando a hacer una evaluación de cómo está nuestra adoración a Dios, cómo está nuestra vida. Definitivamente, ellos habían llegado a perder su primer amor como pueblo. Pero hermanos, va así, esto no se acaba, la discusión se pone más acalorada. Y lo que viene a continuación es terrible. Fíjense lo que había llegado a hacer el pueblo de Dios con la adoración. Versículo 11 del capítulo 1 de Malaquías, verso 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12, ponga la atención a eso. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, cojo o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Noten, hermanos, el cuarto reclamo de Dios es que Dios conocía sus corazones y que muchos de ellos dijeron, qué fastidio es esto de servirle a Dios. Le pregunto, hermano, hoy en la mañana que usted despertó y sonó el reloj, ¿qué sintió? No estamos muchas veces lejos de esto. Ay, hoy domingo, ¿verdad? Y qué frío, ¿verdad? Otra vez. Qué aburrido. Hermanos amados, Dios es santo y Él escucha. Él escucha los pensamientos. ¿Cómo así que Él escucha los pensamientos? Muchos israelitas tal vez no lo dijeron audiblemente, pero Dios ve el corazón. Qué fastidio, qué aburrido. Eso es perder el primer amor. ¿Se acuerda de su primer amor cuando era ir a la iglesia, hermanos? Y queríamos que hubiera culto todos los días. Yo no sé si usted ha pasado por eso, pero yo me acuerdo cuando me convertí y conocí a Jesús, tenía más o menos 12, 13 años. Y yo me acuerdo que le pregunté al pastor, y mañana era domingo, y mañana va a haber culto. Y él me dijo, no, hasta el otro domingo. Y yo le dije, ¿hasta el otro? Porque cuando uno es recién nacido, uno quisiera que hubiera culto todo el día, todos los días. Pero conforme pasa el tiempo, otra vez la iglesia.
Qué fastidio. Y aquí sí Dios, a mí me llama la atención, fíjense hermanos, cuando estudié esto, de verdad, cómo Dios se rebaja. Porque Dios pierde los estribos. ¿Tenía necesidad Dios de estar discutiendo con su pueblo? Él no tiene necesidad. Él tiene ángeles que le ofrecen adoración perfecta y pura. Pero Él se humilla. Primero a decir lo que siente. Segundo, a reconocer la vergüenza de que le están ofreciendo animales enfermos. Y aquí Dios dice algo, hermanos, que a lo mejor estoy seguro que la mayoría de nosotros parece que es primera vez en toda la vida que leemos este versículo que vamos a leer en este momento. Porque Dios le dice algo tan fuerte a Israel por estarle ofreciendo esos animales enfermos, que este versículo jamás va a aparecer en el bumper de un carro, en la taza de bienvenida, ¿verdad?, a Castillo Fuerte. Pero lo dice. ¿Ya lo había leído usted? Versículo 3 del capítulo 2. Malaquías, capítulo 2, verso 3. ¿Alguna vez había leído esto que Dios le dijo al pueblo? He aquí, verso 3 del capítulo 2. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. ¡Wow! ¡Qué duro! Fíjese cómo traduce la versión Palabra de Dios para Todos. Castigaré a sus hijos, eso es dañar la sementera, y les entregaré y les restregaré en la cara el excremento de los animales que ustedes sacrifiquen en sus festividades, en sus festivales, y los echaré a ustedes sobre el excremento de esos animales. ¿Alguna vez había leído ese versículo? Fuerte. En la cara les voy a tirar ese estiércol de esos animales enfermos. La gran pregunta aquí es, ¿esto fue literal o fue simbólico? ¿Qué pregunta? El estiércol de esos animales enfermos se los voy a restregar en la cara, dice Dios. ¿Verdad que este Dios no se predica, verdad, hermanos? Hermano, ¿por qué no predicamos algo más bonito, verdad? Algunos quisieran echarle corrector, como he dicho anteriormente. Pero hermanos, Dios tiene sentimientos. Dios también se enoja. Dios también le duele que seamos indiferentes y que le demos lo enfermo o las sobras de nuestro tiempo. Y Dios también se duele cuando venimos acá y no hay arrepentimiento de pecado. Dios lo ve. La pregunta es, ¿esto fue literal para ellos? ¿Dios lo hizo así literal o era simbólico de lo que iba a pasar? Y saben, hermanos, muchos comentaristas creen que esto fue algo incluso que llegó a pasar literalmente. Cuando uno llega al final en su Biblia del libro de Malaquías, existe una página en blanco y luego empieza el Nuevo Testamento. Esa página en blanco son 400 años de silencio. Malaquías finalizó el Antiguo Testamento. Y en esa página en blanco fue una de las épocas más horribles del pueblo de Israel, porque se levantan los reyes griegos. Y en Daniel capítulo 11 se habla de un personaje, el cual nosotros sabemos hoy por historia, Antíoco Epífanes, a quien Pablo cita en el Nuevo Testamento como el tipo del anticristo. Porque este rey griego de la dinastía de los Seleucidas humilló de tal manera a los judíos que él entró al templo y dijo: ¿qué animal aborrecen aquí? El cerdo. Y agarró un cerdo y lo sacrificó en el altar de Jehová. Y puso una estatua de Zeus. Y algunos comentaristas creen que allí se cumplió la profecía porque Antíoco Epífanes hizo lo que este versículo dice. El excremento fue a parar a la cara
de los sacerdotes que habían menospreciado a Dios. Hermanos, esto es delicado. Adorar a Dios no es juguete. No podemos jugar a ser cristianos. No podemos jugar a que, yo voy el domingo ahí, ¿verdad?, a la iglesia y salgo, entro y como si nada. Dios levantó a Antíoco Epífanes para cumplir la advertencia de Dios ante este menosprecio. Porque, hermanos, Dios le decía, ustedes me menosprecian, y el pueblo dice, ¿y en qué te hemos menospreciado? O sea, en lugar de arrepentirse, ellos le contestaban a Dios. Y Dios le dijo a Saúl a través del profeta Samuel, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cuánto tiene usted en alto a Dios, hermano? ¿Cuán alto es para usted Dios? ¿Usted le ha servido con corazón o como una carga? Pero aquí no se queda la discusión. Esto sigue adelante, versículo 13. Y aquí es donde, algo interesante, hermanos, antes de leer el verso 13, es que sabe que este pueblo en este contexto eran buenísimos para la adoración. Sus cultos eran cultos así de fuego. Y uno dice, no, pero según está hablando Dios, estos ni iban al culto. Sí iban al culto, fíjese. Y tenían unos cultazos. Fíjese lo que dice capítulo 2, verso 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Hermanos, si usted llegara al culto de estos hombres en el tiempo de Malaquías y usted entra al culto y dice, ¡ala! ¡Qué espirituales son estos hermanos! Y orando aquí un hermano y otro clamando. Y usted diría, ¡wow! Esta iglesia sí es buena, ¿verdad? Este pueblo sí es bueno. Haciendo lo que animales enfermos, pecando, y ya vamos a ver qué más, corazón duro, pero los cultos, una gran adoración, llorando, clamando. ¿Le suena eso familiar a usted? Cualquier parecido, cualquier coincidencia, ¿verdad? O parecido, pues muchas veces nosotros hemos caído en eso. Entramos al culto, lloramos, nos desahogamos y salimos al mismo estilo de vida pecaminoso que hemos llevado. Y Dios dice, no son lágrimas, que qué bueno cuando nos quebrantamos, pero no son las lágrimas lo que yo deseo la obediencia. Yo deseo la obediencia. Versículo 13, y esta otra, capítulo 2, verso 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañero y la mujer de tu pacto. Había adulterio. Pero ¿saben qué era lo peor? Que los sacerdotes estaban cometiendo adulterio para casarse con mujeres paganas. Ahora, hermanos, en este contexto, aquí es donde Dios suelta uno de los versículos más profundos de la teología del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es en esta discusión que Dios va a decir por qué no ha destruido a Israel y por ende por qué no nos ha destruido a nosotros. ¿Y por qué nosotros estamos esta mañana acá? Fíjense lo que dice capítulo 3 ahora, versículo 6. Dice así, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Este pasaje, hermanos, es uno de los pasajes más profundos por los cuales Dios hasta el día de hoy sigue con nosotros, porque Él no cambia.
porque Él lo prometió y Él lo va a hacer. Él es inmutable, nosotros somos mutables, nosotros decimos hoy sí, mañana decimos no, pasado decimos no y luego decimos sí. Nosotros cambiamos, somos débiles, somos emocionales, pero Dios cumple su promesa porque Él no cambia. Hermanos, ¿por qué Dios no ha vuelto a enviar un diluvio como lo hizo en el Antiguo Testamento? ¿Será porque ya no hemos pecado a ese nivel? Hemos cuadruplicado el pecado de Génesis. Pero ¿por qué no ha hecho otro diluvio? Porque Él ha sido fiel a su promesa. Él no cambia. Él lo prometió. Razones para que Dios aborte el plan de salvación le hemos dado de sobra. Pero Él sigue fiel a su promesa. Versículo 7 del capítulo 3 ahora. Versículo 7 del capítulo 3. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y aquí está el llamado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, este es el llamado para nosotros. Hoy vamos a celebrar, hermanos, la Santa Cena. Dios nos está llamando. Iglesia Castillo Fuerte, ¿hay algo que no esté bien? Volveos a mí. Y saben, hermanos, ¿cómo es Dios en su corazón? Porque aunque le han llevado esos animales enfermos, aunque dicen que es un fastidio ir a adorar, y aunque dicen, vuélvanse y yo me voy a volver. Siempre hay gracia y misericordia, por más enojado que esté nuestro Dios. Y hermanos, no le salimos adelante a Dios, ¿no? Nunca le vamos a salir adelante, nunca le vamos a ganar a Dios. En Corintios Dios dijo, si toman la cena indignamente, consecuencia vendrá. Entonces nosotros le salimos adelante, ¿va? Entonces no la tomo, y ya le gané. Bueno, entonces no la tomo y le gano a Dios, le salgo adelante. Dios me sale aquí y yo le salgo por acá. No, porque este texto dice que debemos presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable. Usted no debe prepararse el domingo que hay Santa Cena, todos los domingos, todos los días. Y Dios ve cuando usted no quiere prepararse. Y es peor esa condición, hermanos. ¿Saben por qué? Porque si usted pecó esta semana, Dios le está diciendo hoy, si te pones a cuentas, si vuestros pecados esta semana hubiesen sido rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice Isaías capítulo 1. Entonces, no hay excusa. Yo puedo ponerme hoy a cuentas con Dios y pasar a la cena del Señor y presentar un sacrificio vivo, santo y agradable en arrepentimiento y fe. Pero si yo ya planifiqué que mañana voy a seguir igual, si yo ya planifiqué que esta semana voy a seguir en el mismo estilo de vida, por supuesto que no voy a querer. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Ven cómo le responden a Dios? Arrepentirnos. ¿Y de qué? Y hermanos, Dios les va a señalar un pecado específico ahora. Aquí ha hablado de varios. Y oh sorpresa, Dios le dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y Dios le dice, ¿y en qué hemos de volvernos? Y Dios, fiel a lo que estamos diciendo, Él dice claramente con nombre y apellido, ¿en qué? Versículo 8 del capítulo 3 de Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado?
Siempre contestándole a Dios el pueblo, ¿verdad? En vuestros diezmos y ofrendas. La pregunta es válida. ¿Se le puede robar a Dios, hermanos? ¿Usted le robó a mamá y a papá? Yo le robé a mamá y a papá. Me mandaban a la tienda y no entregaba el vuelto. ¿Se le puede robar a mamá y papá? Se le puede robar. ¿Se le puede robar al gobierno? Se puede robar al gobierno. ¿Se le puede robar al vecino? Se le puede robar al vecino. ¿Se puede robar en la empresa? También se puede robar. Pero se puede robar a Dios. ¿Sabe? También se le puede robar a Dios. Porque Dios dice aquí, ustedes me están robando. Y es que vamos a la especificidad de Dios. O sea, ustedes me menosprecian. ¿Y en qué te hemos menospreciado? Traen animales enfermos, cojos. Tienen este pecado, tienen este otro pecado. Específico. Y aquí, hermanos, nadie vio venir que iba a hablar del dinero. ¿Verdad que nadie vio venir eso? Yo no vi venir eso. Y nosotros siempre, no, es que quiero que veas mi corazón, Señor. Pues Dios está viendo el cuerpo. ¿Cómo se le roba a Dios? Vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Y yo sé, hermanos, que ha habido un abuso acerca de este tema, ¿verdad? Pero yo solo quiero que veamos bíblicamente lo que esto implica. En el Antiguo Testamento habían 3 diezmos, imagínense. No solo un 10%, un 20%, sino eran 3 diezmos. El primer diezmo se recogía para la manutención de los levitas que trabajaban a tiempo completo sirviendo en el templo, en el coro, en los cantos, en los sacrificios, los sacerdotes, los cantores. Ese primer diezmo se levantaba para sostener a los levitas. El segundo diezmo que se levantaba era para el mantenimiento del edificio del templo y sus actividades. Y el tercer diezmo se levantaba cada 3 años y era para ayudar a las personas pobres. Ese era el sistema de diezmos en el Antiguo Testamento. Y en el libro de Nehemías ellos se habían comprometido nuevamente a que iban a proveer para la casa de Dios y para que el pueblo de Dios siguiera avanzando. Ahora, en el Nuevo Testamento, la pregunta es, ¿aplica eso para nosotros? Y en el Nuevo Testamento, hermanos, ya no hay una instrucción de que se dé cierto porcentaje. ¿Cuál es la instrucción en el Nuevo Testamento? Es esta, en 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de el 10, el 20, el 30, no. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso significa, el principio sigue estando vigente de dar para sostener la obra de Dios, pero ahora cada quien da conforme propuso en su corazón. Nosotros tomamos ese ejemplo del Antiguo Testamento, pero es como cada quien dé en su corazón. La gran mayoría de nosotros hemos propuesto voluntariamente, nos hemos comprometido a dar el 10% de nuestro salario para la obra de Dios. Porque las necesidades que están acá, hermanos, se mantienen. Por ejemplo, tenemos necesidad de sostener obreros, pastores, misioneros, como en el Antiguo Testamento. Seguimos sosteniendo obreros, pastores. Tenemos un edificio que sostener, el agua que usamos, la luz, extracción de basura, internet, las computadoras, las luces, todo tiene un costo y también tenemos que
solventarlo. La tercera necesidad, ¿hay personas de escasos recursos a quienes necesitamos seguir apoyando? También hay. Pero ahora lo hacemos, cada quien da como propuso en su corazón. Y debemos dar, dice, no con tristeza ni por necesidad, sino Dios ama al dador alegre. Así es que este es el principio que encontramos para nosotros. No dar de nuestros recursos para sostener la obra de Dios es robarle a Dios. No dar de nuestros recursos para sostener la obra de Dios es robarle a Dios. Y eso es de los diezmos, pero también encontramos en el Antiguo Testamento el principio de las ofrendas. Éxodo 25:1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere, de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esto era parte de esos 3 diezmos que ellos tenían en el Antiguo Testamento. Así es que nuestros hermanos en el Antiguo Testamento nos han dejado un gran ejemplo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? Es que nosotros invertimos para cualquier cosa menos para el reino. Cuando usted está en aprietos económicos, ¿qué es lo primero que se recorta en su presupuesto? El diezmo. Claro, no, es que no me dio. Y así va el otro mes. El otro mes sí, Señor, porque sí me va a alcanzar. Y viene el otro mes, es que tampoco me dio Dios. Y el otro mes, y cuando usted vino a sentir, 5 años no le dio, ¿verdad? Y Dios dice: ustedes me han robado. Ahora, hermanos, ¿necesita Dios nuestro sostenimiento? Por supuesto que no. Pero Él nos da el privilegio de ser parte de este proyecto. En Ageo, ¿recuerdan ustedes lo que vimos hace un par de semanas? Cayeron en esto, en que estaban invirtiendo solo para sus proyectos, pero tenían descuidada la casa de Dios. Y Ageo 1:3 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien en vuestros caminos, porque sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Gracias a Dios que en la iglesia nos enseñaron desde niños a diezmar, y mi madre me enseñó a diezmar. Me recuerdo que en aquel entonces era un quetzal lo que yo recibía. Eso era para mí, de verdad que podía hacerme una refa con un quetzal hace, no voy a decir cuánto, pero todavía se hacía algo, hermano. Se compraba un risito, una bebida con un quetzal, de verdad. Pero de ese quetzal yo tenía que sacar 10 centavos. Eso me desajustaba. Pero aprendí. Y no hay una bendición más gozosa, hermanos, que ser parte de la obra de Dios. Pero entré en crisis cuando entré al seminario nuevamente. Y me acuerdo que un día iba en el bus. Yo vivía en Villahermosa, los buses rojos. Iba con hambre, cansado, desvelado, y ya eran como 3 o 4 meses que llevaba sin dar diezmo porque no me alcanzaba. Y me acuerdo bien que iba con mi botellita de agua pura, agarrado ahí en el bus. Yo en la iglesia, en la comunidad, recibí una ofrenda mensual de 200 quetzales cuando empecé el ministerio. Y cuando fui pastor, mi salario era de 1,800 mensuales. Y eso era lo que me tenía que alcanzar para todo. Pues cuando yo iba para allá, enojado, y dije: Dios, ¿y en serio me pides el diezmo todavía? ¿Estás viendo que tengo deudas? Voy con hambre. ¿Y en serio me pides el diezmo? Y saben, hermanos, se los cuento como testimonio. Se lo contaba a una persona hace poco. Dice que me enojé. Me enojé y dije: bueno, pues te voy a dar el diezmo y me voy a quedar sin comer. Eso es lo que quieres, pero te lo voy a dar. Así, hermanos, de verdad. Y yo venía ahí alegándome con Dios, ¿verdad? Agarrado en el bus ahí, habíamos un montón
amontonados, ¿verdad? Y yo dije, y encima tengo que dar el diezmo, no me alcanza. Y yo no me voy a tomar, a fumar, no es que no me alcance el dinero. Yo estoy haciendo lo correcto y todavía empieza el diezmo. ¿Y de dónde lo voy a sacar? Y ni modo que estoy en pecado. Pero entonces lo voy a dar y me voy a morir de hambre. Y me voy a endeudar. Ahí quiero ver, Dios, qué vas a hacer conmigo. Quiero que sepan qué me pasó. Versículo 10 de Malaquías 3. Malaquías 3, verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Yo puedo dar testimonio juntamente con mis hermanos que están acá, que damos para la obra de Dios, que esto nos ha pasado. Dios no se contradice, hermanos. Y yo di mi diezmo y me abandoné al Señor. Y aquí estoy. No me ha faltado. Dios ha sido bueno. Lo que pasa es que nosotros somos muy hacia abajo, pero necesitamos ver hacia arriba. Y si usted tiene una crisis de fe en eso, todos hemos pasado por esa crisis. ¿Se acuerda del profeta Eliseo con la viuda de Sarepta? Una gran hambruna. Se estaban muriendo y lo único que tengo es este poquito de aceite. Dámelo primero a mí, le dijo el profeta. Y después dale a tus hijos. Qué malo ese profeta. Eso es busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ojo, hermanos, porque ha habido abuso de eso en la teología de la prosperidad. No estamos hablando de eso, estamos hablando de ser fiel a Dios en el corazón, en el alma y la mente. Y termino el sermón esta mañana con el siguiente pasaje, Malaquías 3:13. Este es el clímax del pasaje. Vean ahora lo que decía el pueblo de Dios. Y este es el clímax, hermanos. Este es el clímax. Verso 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. ¿Y qué hemos hablado contra ti? Se preguntan, verso 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Buenísimo, ¿verdad? ¿Saben por qué no daban a la obra? ¿Saben por qué pecaban? ¿Saben por qué habían perdido su primer amor? Porque decían, Dios trata mejor a los inconversos que a su propio pueblo. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado así? ¿Se acuerdan? Salomón estaba en esa crisis cuando escribió Eclesiastés 8:14. En la tierra suceden cosas que no tienen sentido, pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados, y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. Y Asaf, en el capítulo 73 de Salmos, escribió: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Así pensaba el pueblo. No, por demás es servirle a Dios. Así pusieron. Porque yo le sirvo a Dios y me va mal. Y aquellos que no le sirven a Dios,
ahí, ¿verdad? Prosperando, no se enferman, muy felices. Y Dios, hermanos, va a decir algo muy interesante. Va a hablar de un remanente que está ahí escuchando el mensaje. Verso 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Verso 17. Y serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona su hijo que les sirve. Verso 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. En el día del juicio, hermanos, van a ver que sí hay una diferencia. Parece que ahorita no, parece que el que le sirve a Dios le va mal y que el malo prospera, pero dice Dios, no, un día van a ver. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Ellos habían transformado la adoración a Dios en un beneficio personal. Yo adoro a Dios y Dios me bendice. Yo adoro a Dios y Dios me bendice. Y como no lo veo, por eso perdieron su primer amor. Por eso daban las obras. Hay un hermoso poema anónimo que dice lo siguiente: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me niegues, no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. No me mueve el adorarte que me bendigas. No me mueve el adorarte que me des el milagro. Me mueves tú. ¿Cómo hacemos para volver entonces al primer amor? Vaya manera de terminar Malaquías, ¿verdad, hermanos? Qué gran discusión la que está aquí. Se dijeron cosas duras. ¿Cómo terminamos este sermón? ¿Cómo encontramos el Evangelio? Pregunto, así como termina Malaquías, ¿a Dios le quedarían ganas de enviar a Jesús en el Nuevo Testamento? Qué gran discusión. Así termina el Antiguo Testamento. Pero aún así y con todo, Jesús vino. Jesús vino. ¿Por qué? Por lo que dijo Malaquías 3, porque yo no cambio, por eso no habéis sido destruidos. ¿Sabe cómo es la manera de dejar de ver a Dios como una carga, un fastidio? Cuando recordamos el amor grande y sublime a pesar de que no lo merecemos. A pesar de este pueblo que le traía animales enfermos, a pesar de este pueblo que decía que era un fastidio servirle a Dios, a pesar de que habían pecados, a pesar de que decían que Dios trataba mejor a los inconversos, a pesar de eso, una noche fría en Jerusalén nació Jesús. La luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Qué amor tan inagotable, tan perfecto,
el de Dios por su pueblo. No nos deja tirados, aunque nosotros lo hemos dejado tirado muchas veces. Y por eso Pedro, el judío que negó a Jesús, pero que terminó siendo totalmente convencido por el amor del evangelio, dijo lo siguiente en 1 de Pedro capítulo 4 verso 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pregunto, ¿Dios lo ama a usted, hermano? Nosotros podemos decir amén. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Habiendo tantas personas para elegir, ¿lo eligió a usted? Me eligió a mí. Usted tiene en su familia hermanos inconversos. ¿Por qué usted está aquí y no como ellos? ¿Por qué no son ellos los que están aquí y usted es el que está allá? Porque a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No me elegisteis vosotros a mí, dice Jesús, sino que yo os elegí a vosotros. Y esta historia ya la he contado, pero siempre me hace recordar esto, el Evangelio. Y eso me hace dar gasolina para servirle. Hicimos una venta, un baratillo, como le llamamos, en la iglesia de la comunidad Misco. Todos llevamos juguetes. De hecho, aquí hay algunos hermanos de la comunidad Misco que a lo mejor recuerden. Íbamos a vender para comprar el terreno, construir. Y pedimos que nos llevaran juguetes para venderlos. Y algunos llevaron juguetes bonitos, otros llevaron juguetes viejos y sucios. Y lo pusimos ahí enfrente del terreno de la iglesia. Y empezamos a vender. Y obviamente los juguetes más bonitos se fueron como pan caliente. Y se quedaron algunas muñecas sucias, viejas. Una de ellas no tenía un ojo, parecía Chucky, ¿verdad? Ahí. Es lo que hay, ¿verdad? Es lo que hay. Ya los juguetes bonitos se habían ido. Y llegó una niñita descalza y vio esas muñecas. Y wow, ¿cuánto valen? 1 quetzal. Y se fue corriendo. Yo dije, híjole, la maté con el precio, dije yo. Se fue corriendo, 1 quetzal y ¡pum! Salió corriendo. Y adivinen a qué fue. A traer su quetzal. Y dijo, yo quiero esa muñeca. Y yo mejor se la hubiera regalado. Y le dimos esa muñeca. Hermanos, cuando esta niña agarró su muñeca, wow. La agarró con emoción. Y dio su quetzal y se fue. Eso hizo Cristo con nosotros. A lo vil, lo menospreciado. Él dijo, yo quiero esa. Todos los demás eligieron a los demás. El mundo eligió lo mejor. Pero Cristo llegó cuando ya todo estaba agotado. Todo lo mejor se había ido. Y eligió a la muñeca más sucia, más vieja que había. Y la agarró con amor. Ese es el llamado de Israel, de Dios a Israel en el Antiguo Testamento. Cuando tú eras la más insignificante, yo te elegí. Eso es gasolina
para servir a Dios, para amar a Dios. Padre, gracias por elegirnos. No lo merecemos, Señor. Perdónanos cuando te hemos traído animales enfermos, sacrificios enfermos, sucios. Cuando te damos la sobra de nuestro tiempo, de nuestro dinero, cuando te damos las sobras de nuestro cuerpo, cuando el mundo nos rechazó, nos usó como un objeto y nos dejó tirados. Tú nos elegiste a nosotros. No lo merecíamos, pero tú nos elegiste. Por eso hoy queremos decirte, Señor, que tu sacrificio no fue en vano, que hay un remanente que te ama y que dice, heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy. Nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a ti con un corazón dispuesto, con el deseo de honrarte, de alabarte y de servirte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.